Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Buenas abogado. noches, abogado. Ok, Buenas noches, abogado. disculpen de que tenía un pequeño problemita dentro de bueno, en la computadora tenía un poquito lenta, pero ya logré resolver el problema. Bueno, primeramente, estimadísimos, así rapidito, porque el día de hoy, más que todo, nos vamos a enfocar en explicar la actividad número 2, ¿verdad? Eh, Tomando como base pues la actividad uno. Ya empecé a recibir algunos enlaces de algunos grupos de esta sección y está muy bien. Eh, Estimadísimos, esta semana he estado enfocadísimo, revisando sus acumulativos. Lastimosamente no he podido terminar debido a actividades de trabajo. Entonces, yo estoy haciendo lo posible para poder terminar lo más pronto posible. ¿Verdad? Entonces, por eso no he podido revisar sus enlaces, pero esto no significa que no continúen en la actividad número 2. Es importante que ustedes sigan trabajando en dichas actividades, ¿verdad? Que no se detengan. Recuerden que el objetivo siempre es de que una actividad como depende de otra, ¿verdad? Podamos nosotros continuar haciéndolo para que así de esa forma pues ir cumpliendo con los tiempos y así pues el día que corresponda pues poder llegar pues a terminar la actividad ya revisada por su servidor, que con todo gusto pues lo vamos a hacer. Ahora, la otra situación que también quería explicarles en este sentido es que, eh, visto la videoconferencia anterior, creo que ustedes pudieron esclarecer buena parte de las dudas en cuanto a la actividad número 1, de cómo hacer el trabajo, de cómo precisamente preparar ese trabajo. Recuerden que son 3 preguntas las que se van a responder. La primera pregunta es ¿por qué son importantes los temas de investigación? Recuerde, y tal como les dije en la videoconferencia anterior, esto ustedes lo van a responder tanto dentro de lo que está en el PDF, tanto dentro de lo que está en el material de César Bernal, que recuerden que ese material es muy importante para que ustedes le den un seguimiento, como también la investigación bibliográfica que ustedes han venido haciendo, como se hizo en la primera unidad. Siempre hay que investigar, hay que enriquecer precisamente ese trabajo. Segundo, la segunda pregunta, recuerden de que ustedes tienen que investigar 10 títulos. No se les vaya a olvidar hacer las citas correspondientes de acuerdo a cada uno de los títulos, usando pues lo que son las normas APA. En buena parte de los trabajos que algunos grupos me presentaron de esta sección, lastimosamente, creo que fueron en 2 trabajos más específicamente, les evalué esa parte en donde la sección bibliográfica no la habían presentado de acuerdo a las normas. Es muy importante que esto lo vayamos aprendiendo. Recuerden que dentro del campus hay una parte que dice normas APA, ¿verdad? Esto lo vamos a ir estudiando de manera transversal y lo vamos a ir aprendiendo conforme a esas normativas. Ya a estas alturas deberíamos de estar trabajando lo que son las normas del capítulo 7, ¿verdad? De las normas APA, pero actualmente yo sé que algunos de ustedes utilizan, por ejemplo, algún aplicativo de Microsoft Word que tiene esa facilidad de incorporar precisamente las fuentes con el capítulo 6, porque no tienen actualizado precisamente ese programa. Entonces, por eso no he modificado dichos capítulos y lo he dejado de esa forma, porque los cambios que han habido no son tan sustanciales como para no poder seguir aprendiendo a utilizar esas normas. Entonces, les pido, por favor, que lean ese documento. Ahí hay de 3 gustos, hay 3 materiales. Está un sintético, hay un material que es un poquito más amplio y hay otro que es intermedio, ¿verdad? Todos dicen exactamente lo mismo, solo que lo presentan de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, por eso se los dispuse para que pudiéramos ver esa parte. Ahora, la segunda pregunta, recuerden, es investigar 10 títulos. Estos 10 títulos pueden ser investigados dentro de lo que es el repositorio documental de la universidad. Yo les platicaba que la universidad tiene un repositorio muy bueno en donde hay tesis de trabajos
que han sido subidos precisamente a la red que pertenece a Biblioteca Virtual, que se llama Repositorio Isvalna. Este repositorio, ustedes lo pueden ubicar y ahí ustedes van a ver trabajos de tesis y ahí van a encontrar títulos, ¿verdad? Títulos de investigaciones. Recuerden que son 10 títulos de diferentes disciplinas del conocimiento. Y la tercera pregunta, esa sí es creación de ustedes, ¿verdad? Recuerden que ustedes, como nosotros, todos nosotros, si bien es cierto, estamos estudiando esta clase que es métodos y técnicas de investigación en general, pero si se fijan desde la primera unidad, hemos tratado de poder ver a la par cómo se trabaja precisamente dentro de lo que es la investigación de nuestra ciencia, que es el derecho, porque todos nosotros estudiamos derecho, ¿ok? Todos nosotros estudiamos las ciencias jurídicas. Entonces es muy importante que por eso dice ahí el autor, si ustedes leen la parte del capítulo 7.1 en adelante de César Bernal, van a ver de que el autor recomienda que cuando estemos trabajando dentro del área del conocimiento que nosotros desarrollamos, dichos títulos sean de dicha área, ¿verdad? Por eso es que vamos a buscar 5 títulos y vamos a redactar, mejor dicho, no buscar. Ustedes los tienen que redactar, son 5 títulos usando los 3 tips que nosotros les dimos. ¿Se recuerdan? Objeto del problema, espacio físico geográfico y el espacio-tiempo, como para poder delimitar un poquito más el problema, para que se les sea más sencillo poderlo desarrollar. No significa que dentro del título vayan a ir literalmente los 3 elementos. Uno siempre está, es el objeto. Pero los otros 2 a veces pueden estar escritos literalmente, pero así como también pueden estar implícitos. Que recuerden que cuando decimos implícito es cuando algo está, cuando usted lo menciona y usted no lo dice literalmente, pero está planteado dentro de la misma idea, ¿verdad? Entonces ahí es como nosotros podemos encontrar esos 2 elementos que pueden estar planteados dentro de los 5 títulos que ustedes precisamente redactaron. De esos 5 títulos, ustedes van a escoger uno. Y ahí es donde viene esta actividad. Vamos a ver y les voy a compartir esta parte. ¿Se recuerdan que dentro del campus aparece aquí en el área de actividades la segunda parte? Actividad número 2, formulación del problema de investigación. Y aquí es donde nosotros, partiendo del mismo PDF, de la lección y de la investigación bibliográfica, la primera cosa que va a hacer es que recuerden que de la actividad número 1, que es la anterior, usted tuvo que haber escogido un título. ¿Ok? Aquí lo dice, escoja un título de investigación a partir de los 5 que redactaron como grupo. Y va a ser lo siguiente. Vamos a responder estas 2 preguntas. La primera, va a redactar un enunciado del problema. Muchos han de decir, ¿qué es el enunciado? Bueno, vamos a leer un poquito, ¿verdad? Y vamos a ver qué significa enunciar un problema. Pero antes de enunciar el problema, tenemos que saber qué es un problema de investigación. Aquí tengo el texto de Bernal, pero quiero que lo leamos del material en cuestión. Vamos a ir aquí, problema. Veamos. A ver, Melba, ¿me puede leer esta parte que dice qué es problema? Aquí. Sí, abogado. Ahí. Problema es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y por tanto de estudiar. Ok. Nosotros cuando escuchamos el término problema, ¿qué creemos que es? Generalmente, algo malo, ¿verdad? Algo conflictivo, algo que de repente necesariamente va a afectar. Pero recuerden, de repente una determinada comunidad tiene una necesidad, entonces, ¿qué tienen que hacer? Investigar. ¿Para qué? Para solventar ese problema. Entonces, es para que se fijen que en realidad un problema es algo
que precisamente nos invita para poder estudiar, para poder conocer, para poder ver cómo lo podemos solventar. Pero para eso empezamos precisamente en esa parte. Ese es el problema. Ahora, usted ya definió el objeto del problema dentro del título, que recuerden que una vez escogido el tema, el producto del tema es el título de la investigación que usted redactó. Entonces, ahora veamos qué es enunciar. Porque recuerden que en la actividad, permítanme, que en la actividad que me dice aquí, dice redactar un enunciado del problema. Y aquí les dispongo 3 páginas como mínimo. Entonces veamos qué es enunciar el problema. Vamos a ver otro que nos apoye. Reina Cálix. Sí, abogado. Léame esa parte que está ahí sombreada. Denunciar el problema de investigación para lo de Bernal, ¿verdad? Ya, Sí. 2010. Esto consiste en presentar, mostrar, exponer las características y rasgos del tema, situación o aspecto de interés que va a estudiarse, es decir, describir el estado actual del problema. Exacto. Yo creo que todos ustedes, desde el momento que empezaron a buscar o definieron el tema, sí o sí tuvieron que empezar a investigar. Sí o sí tuvieron que empezar a hacer una investigación exploratoria de esa situación que ustedes definieron dentro de lo que son los 5 títulos. Y ojo, dentro de esos 5 títulos solamente tienen que escoger uno. Y dentro de ese, eso es lo que van a hacer, enunciar un problema. Veamos en el PDF, precisamente en el ejemplo que aparece en la página 10, qué es enunciar un problema. Ojo, esto que aparece aquí es una idea nada más. Aquí no escribimos las 3 páginas que les pedí. Aquí escribimos solo como que dimos los primeros pasos para poder empezar a redactar un enunciado. Recuerden, ¿qué es lo que nos leyó precisamente la compañera? Nos presenta, nos muestra características, los rasgos, la situación de interés, lo que está pasando actualmente del problema. Entonces, veamos cómo se desarrolla un enunciado. Aquí el tema que se definió es derechos humanos, ¿ok? El título, si ustedes se fijan, aquí está planteado de manera sencilla. Análisis de las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019. Entonces, dentro del enunciado, dentro de la investigación, ¿por qué determinamos esa década? Porque recuerden, ahorita estamos ya en el 2022, pero ojo, ¿qué nos dice aquí el enunciado? Si se fijan en este pequeño espacio que redactamos, su servidor lo que hizo fue una investigación exploratoria de cómo la CID, que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, presentó mediante un informe que desarrolló el 30 de julio al 3 de agosto del 2018 sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. Entonces, ¿qué significa enunciar? Miren, uno desde el momento que empieza a definir el tema, empieza a investigar y a redactar su marco teórico, aunque no lo crean. Porque ya una vez definido el planteamiento del problema, entonces ahí usted ya agarra un lineamiento, empieza a decir, este es mi horizonte y aquí es donde yo tengo que investigar. Entonces vine yo, empecé a parafrasear y empecé también a tomar palabras que son mías. Porque recuerden, cuando usted va a redactar un documento, tienen que ser con sus propias palabras. ¿Qué me decía el documento? Miren, el documento era más o menos de unas 55 páginas, escritos en una revista. Pero yo leí ese documento, claro, no lo terminé de leer todo, pero sí leí la mayor parte y yo traté de enfocar esas ideas y de tomar también otras referencias que me hablaran sobre ese problema que existía precisamente y que existe sobre los derechos humanos en Honduras. Entonces, estimados, si ustedes se fijan, lo que yo empecé a redactar acá fue eso, presentar el problema tal como está.
presentar el problema y sus características. Pero ojo, no es que va a ser una investigación full Mickey, como dicen los chavos, ¿verdad? No es que ahí va a regarse de tal manera que va a ampliarse. No, recuerden que el enunciado nos ayuda a hacer el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, vamos a devolver aquí al material y después de enunciar el problema, lo que nos toca es formular el problema. ¿Ok? Pero ojo, para poder entender y formular el problema, tenemos que saber desarrollar, permítame, quiero buscar aquí la lección para que ustedes miren que vamos a la par. Aquí en la lección, recuerden, plantear el problema, definimos qué es problema. Aquí el enunciado. Bueno, entonces, estimadísimos, nosotros tenemos que ver si ese problema, si esa pregunta general que vamos a redactar, ¿verdad? Está bien formulada. Porque de ahí precisamente nos corresponde formular el problema. Ahora, ¿qué nos dice aquí para formular el problema? Vamos a ver aquí. A ver, Oli, léame esta parte que está aquí sombreada. Abra el micrófono, por favor. Creo que está sin micrófono, sí. Posteriormente sigue formular el problema. De acuerdo a Bernal, un problema se formula cuando el investigador dictamina o hace una especie de pronóstico sobre la situación problema. Dicha formulación se hace mediante la confección de preguntas de investigación, lo cual involucra elaborar dos tipos o niveles. La pregunta general, que debe recoger la esencia del problema y por tanto su título de estudio. Las preguntas explícitas interrogan sobre aspectos puntuales o concretos del problema y que en su conjunto conforman la totalidad, es decir, que estas vienen a ser preguntas de la pregunta general. Mire qué interesante. Aquí me dice, de acuerdo a esto, Oli, que yo tengo que ya formular el problema es como un dictamen o un pronóstico de la situación problemática. ¿Ok? Eso es lo que me dice acá. Pero ojo, yo aquí tengo que formular las preguntas. Pero estas preguntas no es que las tengo que responder ya. No, solo tengo que formularlas. Mire qué interesante. Dice que la pregunta general recoge en esencia el problema. Y por tanto, ¿qué? Miren qué bonito es la lectura de este material. Su título de estudio. Vaya pues, vámonos aquí al ejemplo que tenemos más adelante, que está en tiempo fuera, en la página 10. Si se fijan, aquí el título es este. A ver, Oli, ¿qué dice? Micrófono. Voy. Análisis de las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019. Bueno, aquí vamos a tratar de hacerles un poquito más fácil el poder entender cómo podemos plantear precisamente esa parte, ¿verdad? Me dice que el título general debe de recoger en esencia el problema. Aquí el problema que es la violación de los derechos humanos. Pero ¿qué queremos saber de esa violación de los derechos humanos para tratar de buscar sus respuestas? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de él? Entonces, vámonos más adelante a la pregunta. Pero ojo, vaya, vamos a hacer un ejercicio mental. Yo me imagino que ya medio alguno ya leyó eso, porque recuerden que ustedes, para poder redactar los títulos, tuvieron que haber visto esta parte. A ver, veamos, Carlos. Carlos Martínez. ¿Cómo usted podría convertir en pregunta ese título? Así como lo mira usted ahí. Podríamos preguntar cuáles son las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos. Sí. Y para orientarlo en el mismo sentido es en el espacio físico geográfico y en el periodo que está ahí delimitado, para hacerlo más fácil. Exactamente, Carlos. Y si se fija aquí, ¿cómo está la pregunta? Así como lo planteamos dentro de lo que es esencialmente el problema.
Entonces ven que es un poquito más fácil de entender, para que así de esa manera usted pueda ir más puntualmente a redactar preguntas y objetivos. Yo creo que si alguno de ustedes ha hecho una investigación, se ha fijado que de repente está en una nebulosa, está como en el aire, está como decir en las nubes y es bien difícil aterrizar. ¿Se han fijado? Entonces, para que podamos aterrizar de cierta manera, todo esto va a depender de lo que nosotros vayamos desarrollando dentro del problema en sí, de lo que vamos investigando, de los antecedentes, de todos los elementos que nos pueden servir precisamente dentro del contexto del problema objeto de investigación. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, estimados. De esta manera, a ustedes se les va a hacer un poquito más práctico poder redactar la pregunta general. Pero ahora, me dice la actividad aquí que hay que redactar ¿qué? Una pregunta general y 5 preguntas específicas. O sea, que aquí van 5 preguntas específicas. Pero ahora, ¿cómo yo sé que la pregunta general está bien redactada? Aquí nos vamos a ir al material y vamos a ver precisamente cómo vamos a saber esto. Y nos vamos a ir a la página aquí. Esto. Criterios para plantear el problema. ¿Cómo usted va a saber si la pregunta general es válida? A ver, veamos, Katherine. Léame esta parte que es la 2.3 y vamos a ir uno por uno para que veamos si en la práctica está bien formulado precisamente el problema. Buenas noches. Buenas noches. Posteriormente, una vez enunciado, hay que formularlo. Según Kerlinger y Lee 2002, los criterios para plantear adecuadamente un problema de investigación cuantitativa son: el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Ahí quédese, Katherine. Excelente. Ahora me devuelvo otra vez a lo que es el... Porque creo que esto... Sí, aquí está el mismo material. Vamos a irnos a la parte práctica. Me dice que el problema... Esta es la pregunta general. Recuerden que la pregunta general es por consecuencia lo que estoy tratando de ver y evidenciar, que es el planteamiento del problema de investigación en sí. Aquí dice que es, tal como me lo dijo Carlos, cuáles son las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en dicho periodo. Bueno, veamos cuáles son los conceptos y variables que aquí se pueden plantear. Primero habríamos que definir qué son los diferentes conceptos y cuáles son las diferentes variables. De acuerdo a la teoría, una variable es una propiedad o característica o por sí un objeto que se puede determinar o se puede medir o se puede evidenciar de alguna u otra manera. Por ejemplo, nosotros podemos ser variables, ¿sí o no? Si de repente estamos investigando, imagínense que queremos ver los efectos de la comida chatarra, por ejemplo, si fuera así la disciplina de la salud y quisiéramos analizar dentro de lo que es el problema a nosotros como sujetos, a un grupo determinado de personas, ¿qué tipo de características? Bueno, habría que nosotros poder ver esas características que en este sentido, ¿qué características podrían ser? Edad, peso, altura y todo eso, ¿a qué nos ayuda a poder determinar? A ver, cuando determinamos dos variables que son peso y altura, ¿a qué nos ayuda para poder determinar? Dentro de una fórmula que creo que la gran mayoría de nosotros sabemos. ¿El índice de qué? El índice de masa corporal, ¿sí o no? Esas son variables que nos ayudan a determinar otra variable. Entonces, estas son variables.
Ahora, veamos los conceptos y variables que de repente pueden plantear dentro de la violación de derechos humanos. A ver, Scarlett, dígame, dentro de lo que usted conoce en base a su experiencia, ¿será el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos uno de esos tantos conceptos o variables? ¿Qué cree usted? Perdón, abogado. ¿Será el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos? Ojo, estamos viendo esta pregunta y el título en consecuencia, ¿verdad? Que es sobre la violación de los derechos humanos. Veamos y analicemos el criterio en cuanto a la formulación del problema y vemos si es correctamente planteado, ¿ok? Ahora, yo le pregunto, ¿puede ser un concepto variable el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia a través de sus juzgados, la ciudadanía? Sí, ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? sí, considero que sí, porque como usted dijo, como dijo usted, puso el ejemplo de las peso, altura, que determinan el efecto de eso. Entonces, para mí las personas, el Ministerio Público tienen una relación para determinar si hay violación o no para los derechos humanos. Así es. De cierta manera, todos esos elementos se entremezclan. Entonces, ¿se cumple o no se cumple este requisito? ¿Qué creen ustedes? El primero. Sí, ¿verdad? Porque hay relación entre todo. Si de repente hay un mal trabajo, por ejemplo, de algún juzgado, de algún proceso legal que se siga, vaya, yo creo que más de ustedes ha de haber escuchado de este caso de Guapinol que recientemente se dio. ¿Sí o no? O sí, porque todos los abogados y todos los que estudiamos derecho tenemos que estar informados. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, todo eso de alguna manera se relaciona. Corte, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, y creo que si ustedes leyeron precisamente aquí lo que es esto que está acá, se va a dar cuenta que dentro de la relación de variables también está los órganos de justicia, la misma CID, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí o no? Todo eso se relaciona unos con otros. Entonces sí se cumple ese primer criterio. Ahora veamos el segundo criterio. A ver, Catherine me estaba leyendo, ¿verdad? Sí, Léame el ese problema segundo. debe, sí, el problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad. Ok, veamos la pregunta. ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? ¿Llenará esa respuesta? ¿Será claro para la mayoría de los lectores? Sí es clara, abogada, se entiende qué es lo que está preguntando. Exactamente. Y recuerden que como es una pregunta general, es la razón de sí del problema de investigación. Esa es la pregunta puntual que queremos darle respuesta y solucionar como problema en cuestión. Entonces, debemos de saber si está bien formulado. Entonces, vemos que claramente la pregunta tiene un sentido. Entonces, vemos que cumple entonces este segundo criterio. A ver, leamos el último. El problema debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, de observarse en la realidad. Bueno, aquí vamos a ocupar una ayudita. Ay, espérenme que se me salió. Aquí. Léame esta parte completa, que esta es la lección. Ojo, ¿verdad? Si se fijan en el PDF, está más sintético, pero en la lección, ¿qué es lo que dice? El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad única y objetiva. Por ejemplo, si alguien piensa estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planeando un problema que no puede probarse empíricamente.
pues lo sublime y el alma no son observables. Claro que el ejemplo es extremo, pero nos recuerda que el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables y medibles de la realidad. Exactamente. Ahora, dígame, si nosotros vemos este problema de la violación a los derechos humanos, empíricamente, en la práctica, ¿alguno de ustedes no ha sido objeto de alguna violación a sus derechos como seres humanos? ¿O ustedes no lo han visto en la realidad? Yo creo que sí. Todos de alguna manera hemos visto en algunas otras personas cómo se ha presentado eso. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Con esto entonces podemos ver que los tres criterios se pueden evidenciar precisamente en este aspecto. Entonces, sí podríamos decir que la pregunta general entonces sí reúne precisamente esas características o esos elementos, o mejor dicho, como bien lo dice el autor, tres criterios. Bueno, ahora viene lo difícil, estimados, y parece que fuera difícil, pero van a ver que es un poquito más fácil y más sencillo. Dice aquí que hay que redactar preguntas específicas. Miren, como a mí me gusta siempre profundizar un poquito más, ay, disculpen que apagué la cámara. Como a mí me gusta profundizar un poquito más allá, les voy a decir cómo se relacionan las preguntas específicas con los objetivos específicos. Y de tal manera a ustedes se les haga más fácil y más sencillo poder redactar, por un lado, las preguntas específicas y por otro lado, los objetivos específicos. Entonces, nos vamos a ir a ver un tip que yo les dispuse precisamente en la página 9 de ese material de PDF. Está exactamente en la página 9. Vamos a compartir otra vez. Aquí está. Vamos a ver. Me dice aquí. A ver, ¿quién más me puede auxiliar? A ver, un varón. Vamos a ver, Roy. Léame esa parte. Un minuto. Bueno, aquí están. Importantes. Los objetivos específicos deben iniciar con una evaluación, exploración o diagnóstico del fenómeno estudiado. El segundo objetivo está orientado a identificar los aspectos que intervienen en dicho fenómeno. El tercer objetivo busca describir, detallar, reconocer o puntualizar otras variables que intervienen en la viabilidad de sus estudios. Y el último objetivo ofrece una propuesta de solución al problema identificado. ¿Hasta ahí, abogado? Hasta ahí. Bueno, veamos el primero. Me dice, debe iniciar con una evaluación, exploración o diagnóstico del fenómeno estudiado. Veamos aquí la pregunta, primer pregunta específica. Y veamos la segunda pregunta específica. Me dice que las preguntas específicas, ¿qué son? Vienen a ser algo así como subpreguntas de la pregunta general. ¿Sí o sí? ¿Verdad? Sí. Ahora, en la pregunta general, ¿ustedes ubican esas dos preguntas específicas? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, dentro de lo que es la parte de importante, que son los objetivos, porque ojo, les estoy hablando de las preguntas específicas, pero miren qué interesante, para que se les haga más sencillo. Las preguntas específicas, vuelvo y les repito, están relacionadas con los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la etapa de experimentación y queramos buscar respuesta a la pregunta, tenemos que plantearnos un objetivo. ¿Ok? Entonces, por cada objetivo específico, perdón, por cada pregunta específica, tiene que ir un objetivo específico. Y por eso aquí vamos de atrás para adelante. Si se fijan, el primer objetivo específico me dice evaluar, explorar o diagnosticar el fenómeno estudiado. ¿Qué creen que es esto? ¿No será eso, estimadísimos? Determinar causas y consecuencias, ¿no será precisamente esa primera parte? Ahora miremos
los dos primeros objetivos específicos. Voy a hacerlo un poquito más chico. Yo sé que de repente los que están con celular no lo van a ver muy claro. Vean cómo está redactada la primera pregunta específica. A ver, vamos a ver. Josué, léame esa primera pregunta específica. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Se dice, ¿cuáles son las causas de violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo de 2009 hasta el 2019? Exactamente. Ahora lea el primer objetivo específico. El primer objetivo específico, determinar las causas de la violación en los derechos humanos en Honduras en el periodo 2009 al 2019. Ok. Josué, si se fija, la pregunta va encaminada en el mismo objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes al momento de redactarlos, tienen que redactar la pregunta en forma precisamente de esta manera de pregunta y el objetivo inicia siempre con ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta primera palabra? A ver, alguien que me lo diga. Un verbo. Exacto, un verbo. Si ustedes se fijan, al redactar los objetivos, ¿qué me dice cómo se redactan precisamente los objetivos? A ver, Francisco, ¿qué dice ahí? El primero, el número 1. A ver, Oscar. Voy, abogado, aquí. Ok. Se redactan comenzando con un verbo en infinitivo. Determinar, demostrar, evaluar, relacionar, que indique la acción que se ha de llevar a cabo en la investigación. Exacto. Un verbo en infinitivo es precisamente un verbo que indica una acción. Y es en infinitivo porque terminan en ar, er, e ir. ¿Verdad? Por eso de ahí determinar, demostrar, evaluar, relacionar. Yo aquí les recomiendo que para que nosotros sepamos redactar objetivos, ojo, les estoy hablando de las preguntas, ¿verdad? Pero como ustedes pueden fijarse, las preguntas están relacionadas también, las preguntas específicas con los objetivos específicos. La diferencia aquí es que van en son de preguntas. Aquí, por ejemplo, veamos, Roy, léame esta segunda pregunta. Voy. ¿Cuáles son las consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019? Ok, y mire el segundo objetivo. Establecer las consecuencias de la violación a los derechos humanos en el periodo del 2019 al 2019. Exacto. Entonces es para que se fijen. Claro, aquí tal vez me hubiera surgido más fácil haber dispuesto el mismo verbo anterior, pero hay que ser ideativos, hay que ser ricos. El español tiene tanto en el idioma y también saber exactamente qué es lo que queremos. Porque, ¿cómo me dice aquí que deben de ser los objetivos? A ver, veamos, a ver, otra persona que me ayude. ¿Aide? Sí. Léame estos elementos que están acá, sobre los objetivos. Desde el 2. Así es, sí. Ok, número 2 dice, deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema. Deben ser factibles de alcanzar. Deben ser claros, evitar la ambigüedad. Expresiones que no indiquen claramente lo que se va a realizar deben evitarse en la redacción de los objetivos. Por ejemplo, los términos adecuado, bien hecho, lógico, útil, pueden ser interpretados de diferentes maneras
y por lo tanto no deben ser utilizadas. Deben ser precisos, es decir, contemplar un solo aspecto del problema. Los objetivos específicos deben seguir una secuencia lógica que indique los pasos o etapas que se han de cumplir para lograr el objetivo general. Así es. Gracias, Eide. Si ustedes se fijan, ya nos los habían leído anteriormente, cada objetivo, esto es como un tip, ¿cómo debe de ser redactado? Esta secuencia es una secuencia lógica. Dice que el segundo objetivo está orientado a identificar aspectos que están relacionados con el fenómeno. Si ustedes se fijan, aquí me dice, recuerden que los primeros dos objetivos y las dos primeras preguntas específicas va de acuerdo al primer objetivo, ¿ok? Porque ¿cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias? Es el primer objetivo. Evaluar, explorar y diagnosticar el fenómeno estudiado. Pero el segundo objetivo me dice es aspectos que están relacionados con el problema. Este aspecto está en esta tercera pregunta específica y en este tercer objetivo específico. ¿Ok? Porque ¿qué me dice aquí? A ver, veamos. Perdón, creo que me silencié, ¿verdad? Entonces les decía, esto está relacionado a qué. A ver, Juan Carlos, ¿qué me dice aquí en esta tercera pregunta? La tercera pregunta, tengo un poquito baja pero dice, ¿será la falta de independencia de los poderes del Estado, en especial el Poder Judicial, un factor importante en la violación de los derechos humanos? Bueno, mi opinión es que sí. Está la pregunta, ¿será la falta de independencia de los poderes, en especial el poder? Yo creo que está bien planteada. Sí queda claro que es necesario investigar y dilucidar el enunciado, lo que la pregunta plantea, de si en efecto la falta de independencia de los poderes del Estado afecta y contribuye a la violación Así de los es. derechos humanos. Sí, porque recuerde, Juan Carlos, que las preguntas son dentro de lo que nosotros hemos investigado, que en razón de esa situación, de ese tema, es que nosotros podemos aclarar si así lo es o así no lo es. Sí, ¿verdad? porque la pregunta lo deja claro. Por supuesto que uno puede inferir inmediatamente a partir de la pregunta, ya pueden haber inferencias. Entonces ya con la investigación vienen los datos duros y ya se puede entonces confirmar el planteamiento de la hipótesis. Así es. Entonces, si se fijan, se cumple entonces la característica que habíamos hablado, que va orientado a ver aspectos que están relacionados con el fenómeno. Y ese es uno de los tantos aspectos que están relacionados. Ahora miren, el tercer objetivo dice describir, detallar, reconocer y puntualizar otras variables en la viabilidad del estudio. Si se fijan aquí, en la siguiente pregunta, ya habla de otra situación que está relacionada, la falta de garantías y diligencias debidas en el cumplimiento de las leyes. Entonces, venimos y nosotros vemos que hay también otros aspectos que reconocen o puntualizan la viabilidad del estudio. Entonces, en esa parte tienen que saber identificar esos dos elementos para que así nosotros, de esta manera, podamos nosotros redactar estas preguntas en consonancia de estos objetivos. Y finalmente, estimados, me dice aquí,
El último dice que debe de ofrecer una propuesta a la solución, perdón, una propuesta de solución al problema identificado. Entonces nosotros aquí decimos proponer un sistema para prevenir, que aquí tal vez lo que nos faltó agregar fue un sistema de justicia para prevenir y fortalecer la defensa de los derechos humanos en el país. Y si se fijan, este es el objetivo. Miren la pregunta. ¿Cuáles pueden ser las soluciones para prevenir y fortalecer la defensa de los derechos humanos en nuestro país? Entonces, de esa manera nosotros tratamos de buscar respuestas y que va a surgir de las mismas preguntas que nosotros nos vamos a ir respondiendo y también de los mismos objetivos que vamos a ir cumpliendo. Entonces, ahora ven qué fácil es poder nosotros crear dichas preguntas específicas con los objetivos específicos. Así está relacionado también el título con la pregunta general y con el objetivo general. Si se fijan, van en consonancia, ¿verdad? Aquí lo único que sí me equivoqué, si ustedes ven, a ver, ¿qué falta ahí? Si en el título dice que es analizar análisis de las causas y consecuencias, creo que ahí hay un error de dedo que a mí me faltó agregar. ¿Qué fue? Consecuencias. Exacto. Faltó agregar ahí esa parte. Entonces aquí agregamos el verbo en infinitivo y aquí decimos analizar las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos precisamente en Honduras en ese periodo especificado. Entonces, estimadísimos, si ustedes se fijan, estas son las actividades que hay que cumplir y así cumplimos precisamente estas 3 preguntas de la actividad número 2. Así que yo los invito, estimados, a que sigamos trabajando. Si tenemos la actividad 1, entonces continuemos con esta parte que está aquí. No sé si tienen preguntas, estimadísimos. Sí, abogado, Dígame, Catherine. es en relación a la actividad número 2, ya que depende de la actividad número 1. Entonces, bueno, quisiera saber si nos va a hacer comentarios a la tercera pregunta, ya que de ahí va a salir lo de la actividad número 2. Ok, Catherine. Miren, como ahorita ustedes saben de que continúo revisando lo que son los acumulativos de la primera unidad. No he terminado. Entonces, estoy como quien dice centralizándome en esa parte porque tengo un pendiente con ustedes y también con la sección de las 5 de la tarde. Entonces, no hay que pararse, Catherine, ¿ok? La primera actividad, aunque de repente hay cosas que corregir, de igual manera, por consecuencia, en la segunda actividad posiblemente así vaya a ser. Pero yo creo que en la videoconferencia anterior aclaramos buenas partes de esas dudas, se recuerdan, ¿verdad? Esos 3 elementos, el objeto, el espacio físico geográfico, eso en cuanto a los títulos, ¿verdad? Y el espacio-tiempo, como para que sea un poquito más fácil de poder confeccionarlos. Entonces, Catherine, por cuestiones de tiempo, porque recuerden de que la actividad la tenemos que tener ya revisada antes de la fecha del examen. No se preocupen, yo me comprometo que una vez que finalice ya tengamos listas las notas de ustedes, voy a revisar sus enlaces y ahí vamos a hacer las correcciones de manera conjunta, ¿verdad? Entonces no hay que pararse, Catherine, ¿verdad? Podemos seguir adelante, ¿verdad? Si de repente hay que hacer alguna corrección en cuanto al origen del título, no se preocupen, recuerden que para eso son los 5 títulos, ¿verdad? Y yo les voy a ayudar a precisamente resumir ese trabajo que ustedes tienen para que sigamos adelante y aprendamos precisamente a redactar preguntas, a redactar objetivos y más adelante a redactar la justificación del estudio. ¿Ok? Ok, gracias, abogado. Vaya, pues, sigamos adelante, no se preocupen. Ahí en su momento, cuando ya me compartan el enlace, ¿sabe qué sí les voy a pedir? Para hacerlo un poquito más rápido, mándenmelo por el WhatsApp, ¿ok? Que el coordinador me lo mande por WhatsApp. Ojo, recuerden que siempre me tienen que autorizar mediante mi correo electrónico, porque aunque me manden el enlace, si no me lo autoriza el que es precisamente el editor principal del documento de Google, va a ser bien difícil de que yo lo pueda abrir.
Entonces, siempre tienen que poner mi correo electrónico al compartir y el enlace que de ahí se genere, entonces ese me lo comparten también en el WhatsApp para así revisárselo más rapidito, ¿verdad? Y así ya estoy más pendiente, ¿verdad? Para cuando ustedes me envíen el enlace. Yo sé que ya hay 2 grupos que me enviaron enlaces, pero ténganme paciencia ahorita, ¿verdad? Cuando ya lo revisamos, vamos a ir aprendiendo sobre estas actividades. Gracias, abogado. Vaya, pues, ya saben, a la orden. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa, estimadísimos, que de repente tengan alguna duda. Creo que ya les queda un poquito más claro lo que es la actividad 2 y también la actividad 3. Solamente falta explicar la justificación del estudio, que eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Listo? Vaya, pues. Bueno, gracias. Bueno, pues Gracias. cuídense, ¿verdad? Y ahí estamos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Vaya, gracias, igualmente.